Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lady y bienvenidos a este primer video donde vamos a hablar de Australia. Entonces va a ser una serie de videos donde les voy a contar absolutamente todo lo que necesitan saber, desde trabajo, vivienda, consejos, cosas para evitar para que a ustedes les vaya súper bien en su viaje, si eso es lo que ustedes quieren hacer y quieren dirigirse a este destino. Entonces, este primer video es acerca de las cosas que tienes que saber antes de decidir irte a Australia, porque en realidad es una decisión que muchas personas se toman a la ligera o que tienen una idea en la mente y resulta que no es así. Entonces, vamos a empezar con este primer video. Y bueno, la primera cosa que ustedes tienen que saber y que a mí me pasó personalmente es el tema del clima. Uno piensa que Australia sí está en el otro lado del mundo y que es caliente, hace mucho calor. Y resulta que no es así. Australia tiene estaciones, entonces tiene otoño, invierno, verano y primavera. Y dependiendo de la ciudad y la zona del país, pues este clima va a cambiar y va a ser un poco más extremo. Entonces también es muy importante que sepan escoger la ciudad dependiendo del clima, si eso es algo importante para ustedes. Para mí es súper importante porque yo detesto el frío. Yo vivo en Bogotá, en Colombia, y los que son de Bogotá saben cómo es el clima. Es un clima frío, muy cambiante, pero en realidad es frío todo el año. Entonces tengan muy presente eso, porque yo me fui a Australia con mis maletas, con mi ropa de tierra caliente, y también me fui con ropa, digamos, lo que me pondría en Bogotá, como cositas así, de pronto manga larga, pero nada muy abrigado porque pensé que iba a ser como Bogotá. Dije, lo máximo de frío que va a hacer de pronto va a ser Bogotá y eso. Y resulta que no fue así. Llegué también en pleno invierno en Sydney y estaba haciendo un frío espantoso. La sensación térmica era demasiado fría, y con la ropa con la que normalmente estoy bien en Bogotá, que es frío, no era suficiente allá. Entonces tuve que comprar ropa, tuve que gastar más dinero, y evidentemente pude haberme ahorrado eso porque tenía ropa, digamos, que más abrigada acá. Muy relacionado a ese primer tip viene el segundo, y es: ¿a qué ciudad estás pensando en irte a Australia? Y tienes que revisar muy bien cuál es la ciudad que va a ser como más acorde a ti, dependiendo de lo que te guste, del clima, de tu personalidad, de lo que estés buscando en ese lugar para vivir. Entonces, por ejemplo, si detestas el frío como yo, pues descarta una ciudad como Melbourne porque es demasiado fría. Yo fui a Melbourne en verano cuando estaba en Australia. Fui como unos 4 días con mis amigas de vacaciones, y aunque era verano en Sydney y estaba haciendo mucho calor, en Melbourne estaba congelándome. Era demasiado frío. Así que siento que tomé una decisión correcta al no irme a esa ciudad, porque en realidad era muy fría y no creo que lo hubiera podido soportar. Pero obviamente cada ciudad tiene sus pros y sus contras. Si quieren que haga como un video un poco más detallado de las ciudades y demás, con mucho gusto lo puedo hacer. Pero sí, si no les gusta el frío, no se vayan a Melbourne. Si les encanta el calor y son una persona súper tropical que no les gusta nada el frío, les recomendaría entonces que se fueran al norte de Australia, donde hace calor todo el tiempo. Y si ustedes quieren ir a Sydney pensando en que es caliente todo el año, como les digo, están equivocados porque no es así. También hace frío. Y bueno, también depende del año, porque por ejemplo, cuando yo fui, como les digo, hizo mucho frío, pero al año siguiente el invierno estuvo casi que imperceptible, hacía de hecho calorcito. Entonces depende. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, y aunque es muy obvio que obviamente allá hablan inglés, es que si vas con inglés y por lo menos con unas bases con las cuales puedas entender, medio comunicarte con las cosas básicas, esto te va a facilitar mucho la vida. Entonces yo sí te diría que pienses 2 veces si te quieres ir a este país con cero inglés. Sí se puede, conozco mucha gente que ha ido con cero inglés y de verdad que en 6 meses o menos ya están entendiendo y hablando muy fluidamente. Obviamente depende de cada persona, es posible, pero te vas a hacer la vida mucho más fácil si llegas con bases. Entonces, si no sabes inglés bien, si apenas estás empezando, sí te recomiendo que hagas ese esfuerzo de empezar a aprender un poquito antes de irte y llegar allá. Otra cosa, y que en realidad me encanta y creo que es mi cosa favorita de ese país y en general de la ciudad en la que estuve, que es Sydney, es que es muy multicultural.
Entonces tienes que ir preparado, que vas a encontrarte con gente de todas partes del mundo, o sea, es increíble. Por lo menos aquí en Colombia no es tan común encontrar tantas nacionalidades. Entonces sí, vas a encontrarte personas de todo el mundo, asiáticos, europeos también, te vas a encontrar muchos latinos, muchas personas de tu país. Es muy común, o sea, de verdad hay muchos latinos allá en Australia, entonces no esperes también que llegues allá y que todo el mundo sea australiano, porque en realidad hay una mezcla de culturas y de países muy interesante, y es súper chévere porque obviamente esto te permite como abrirte a un nuevo mundo, y aparte de eso conocer, por ejemplo, nuevas culturas. Hay restaurantes de todo tipo y eso me encanta porque encuentras restaurantes muy auténticos de cada país y eso es genial. Otra cosa súper importante que tienes que tener muy clara antes de decidir si irte a Australia o no es para qué te quieres ir. ¿Con qué propósito vas? Si vas con el propósito de viajar y conocer como lo hice yo, o de pronto vas con el propósito de emigrar definitivamente porque quieres buscar nuevas oportunidades, por alguna razón quieres vivir allá y quieres emigrar y quieres ser residente, pues tienes que tener muy claro el por qué. Porque si este es tu caso, este segundo caso donde quieres ser residente australiano, sea como sea, tienes que ir con un plan para que no vayas a perder dinero y tiempo después en visas que no te van a servir de nada. Estoy segura que ya habrán escuchado esto o muchos casos de personas que van. Obviamente lo más fácil es irse con visa de estudiante, pero empiezan a extender visas y a quemar visas y llega un punto en que ya no lo pueden extender más y les toca devolverse a sus países. Entonces la idea es que esto no les pase si ustedes de verdad se quieren ir y quieren ser ciudadanos de allá, que vayan con un plan muy específico y en lo posible que visiten pues a un agente migratorio para que los ayude con eso. No saben la cantidad de tiempo y dinero que se pueden estar ahorrando si visitan a un agente migratorio, obviamente certificado y demás, porque obviamente los van a cobrar. En un inicio va a ser más costoso, pero créanme que a largo plazo vale muchísimo la pena, para que no estén perdiendo y saltando de visas o mudándose de ciudades. O sea, por favor, asesórense muy bien si lo que ustedes quieren es migrar definitivamente para Australia. Pero si no, y si es un país el que ustedes quieren como visitar, viajar y por su facilidad, porque queda muy cerca de Asia, súper recomendado. Otra cosa que tienes que tener muy en cuenta, y yo de verdad se los digo porque estoy metida en grupos de colombianos en Sydney, en Australia, y no saben la cantidad de personas que veo todos los días que dicen que necesitan ayuda, que ya no saben qué hacer, que llegaron a Australia con muy poco dinero o que llegaron con dinero y ya se les acabó el colchón y todavía no encuentran trabajo, que necesitan ayuda, y muchas veces las personas los ayudan, lo cual es muy bonito, pero obviamente nadie quiere estar en esa posición. Entonces sí les recomiendo que si se van a ir, vayan con un colchón bien sólido de dinero, porque de verdad que unas personas pueden conseguir trabajo muy rápido, pero puede que otras no. Entonces ustedes tienen que estar preparados para el peor de los escenarios. Entonces no den nada por sentado y prepárense muy bien, porque en realidad no es tan fácil. O sea, no es tan fácil y tampoco es que sea tan difícil, depende de los casos. O sea, a todas las personas les va diferente. A mí me fue muy bien, pero como les digo, porque yo he tenido un inglés, digamos un inglés muy fluido y no tuve problema con eso. Pero si tú no tienes un buen inglés, seguramente te va a costar un poquito más conseguir trabajo. Entonces como que ver mentalizado a que en realidad no va a ser un cuento de hadas, que puede ser complicado, y pues ven preparado con ese colchoncito. También puede ser que no encuentres, por ejemplo, un apartamento donde vivir o una habitación donde vivir tan rápido o a un buen precio. Por ejemplo, yo me fui 2 semanas, o sea, me fui ya con 2 semanas como pagas en un hostal mientras que conseguía apartamento. Y resulta que las 2 semanas yo no tenía apartamento, a pesar de que hice inspecciones, que estuve buscando sitios para vivir en diferentes páginas. Fue muy difícil en realidad, y siento que es difícil encontrar a veces un buen lugar para vivir, sobre todo en Sydney. Entonces, vénganse preparados para que si les toca pagar otras 2 semanas o otro mes en un hostal o lo que sea, lo puedan hacer para que no estén como, saben, en estas angustias. Otra cosa súper importante que tienen que tener en cuenta antes de decidir venirse a Australia
es la agencia con lo que lo van a hacer, porque la agencia les puede ayudar muchísimo y puede hacer que su experiencia sea increíble o que verdad sea una pesadilla y un dolor de cabeza. Entonces, yo les recomendaría algunas agencias, pero pues hay gente que tiene, digamos, malas experiencias y buenas experiencias, entonces no voy a poner ningún nombre acá, pero si quieren como preguntarme en qué agencia me fui o cuál recomiendo, me pueden escribir en Instagram por mensaje y les respondo con mucho gusto. Pero lo que sí les recomiendo es que coticen con varias agencias, que no se queden con la primera, incluso con la que yo les vaya a decir. Coticen con varias porque todas las agencias trabajan con casi todas las escuelas. Y es muy probable que una agencia tenga un precio mucho más alto que la otra porque ofrezca más cosas o bueno, cada agencia digamos que maneja sus negociaciones con las escuelas diferente. Y recuerden que la agencia no les tiene que cobrar nada a ustedes. Es un servicio gratuito que ellas ofrecen porque ellas ganan cuando matriculan a un estudiante mediante ellos. Entonces ellos generan comisión por medio de las escuelas. Entonces ustedes no les tienen que cobrar ningún solo peso por la asesoría, por la información y por ayudarles, digamos, que a planear todo el viaje a Australia. Esa es otra cosa. Las agencias normalmente te van a ayudar con el tema de la visa. Por ejemplo, a mí me gustó mucho mi agencia porque me ayudaron con la visa y con la traducción de la visa y todos los documentos. Normalmente la agencia te va a decir, necesito tales documentos, necesito una carta de recomendación, necesito todos estos soportes, y tú se los mandas, pero también te los piden traducidos. Conocí a amigos que les tocó pagar un montón de dinero para que un traductor oficial se los tradujera y pudieran aplicar a la visa, pero por ejemplo mi agencia hizo todo eso por mí. Yo no tuve que pagar a ningún traductor y ellos se encargaban de todo. Entonces eso fue genial. También me recogieron en el aeropuerto el día que llegué y me llevaron a mi hostal, me daban un kit, me acompañaban a sacar la línea telefónica, a sacar la cuenta bancaria. Entonces la agencia te puede ayudar a todo eso. Así que es súper importante el tema de la agencia. Creo que es de lo más importante. Y también creo que por último me gustaría decirles, y yo sé que muchas personas lo saben, pero en realidad sí, la diferencia horaria es muy grande. Va a ser muy complicado que puedas hablar con tu familia o amigos en un horario que les quede bien a los dos. Entonces tienen que irse mentalizados a eso, que en realidad va a ser difícil la comunicación muchas veces. Y pues a muchas personas les pega el tema de la soledad por eso, porque en realidad al inicio, como todo, pues no es fácil. Llegas a un lugar nuevo donde no conoces a nadie, por lo menos si te vas como de la nada y sola, como lo hice yo. Yo llegué y no conocí a nadie. Empezar una vida de cero no es fácil, pero es algo que vale totalmente la pena. Entonces, si después de todos estos puntos que les acabo de mencionar, ustedes todavía piensan que Australia es el lugar indicado por el clima, por la zona horaria y demás, pues los invito a que lo hagan. Vale mucho la pena. Es un lugar muy muy bonito, con mucha diversidad cultural y aparte con, digamos que vistas muy bonitas, naturaleza. Es muy muy lindo. Entonces sí, si tienen alguna pregunta, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Si quieren algún otro video, avísenme, y como les comenté, les estaré poniendo más videos porque pues esta es una serie de todo lo que necesitan saber y esta es la preparte. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.